Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más a través de la palabra de Dios un devocional práctico, sencillo. Y bueno, siempre la intención de estos devocionales no es que el devocional ocupe el espacio que usted debería de tomar todos los días delante del Señor para buscar su presencia, buscar su bendición y bueno, mantener una vida disciplinada de lectura, de oración, de intercesión ante el Señor. Y tampoco la intención del devocional es que usted deje la parte más importante del cristiano, que es congregarse en su iglesia local. Y bueno, habiendo dicho esto, hermanos, quiero invitarles en Lucas capítulo 2, en el versículo 14, y quiero que meditemos en algunos pensamientos que el Señor me dio a través de esta porción de la palabra de Dios. Mire lo que dice allá en el versículo 14 de Lucas 2. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vuelvo a leerlo, mire lo que dice. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De eso quiero hablarle en este devocional. Buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Bendice este devocional. Gracias por él, Señor, y pido tu bendición y tu presencia mientras aprendemos de tu palabra y conocemos tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo. Gracias por él, Señor, y por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Como bien sabemos y hemos visto ya en otros devocionales, el coro y las huestes celestiales aparecieron en ese pesebre con la intención de adorar y de honrar al recién nacido Rey, al Señor Jesús, al que vino a darse por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que cuando apareció esas huestes celestiales que entonaban cantos adorando al Señor con las palabras que hoy acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 2, versículo 14, lo que estaban haciendo era proclamar la gloria de Dios en los cielos y anunciar, como dice aquí en este versículo 14, la buena disposición de divina de darle a la humanidad una oportunidad para arrepentirse, para creer, para venir a los pies del Señor. En esta porción de la Escritura, como acabamos de leer, bien podría traducirse el versículo 14 al final de esta manera. Mire, paz en la tierra en quienes se complace. Mire, la buena voluntad de Dios para con nosotros es de, mire, sumo valor, sumo valor. La buena voluntad, vuelvo a leer la última parte, hermanos, mire lo que dice, de Dios para con los hombres es de sumo valor. La buena voluntad de Dios para con los hombres es de sumo valor. Básicamente, cuando dice esta declaración, el coro celestial nos recuerda que pocos creyentes, hermanos, entendemos que ante nosotros la cosa más valiosa, después de que el Señor nos ha dado la paz a través de Jesucristo, es entender la buena voluntad de Dios para con nosotros, que la podamos desarrollar, que la podamos cumplir. En verdad, cuando Dios salva a una persona y le da el título de hijo, Dios tiene interés en que su pueblo, sus hijos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, que podamos encontrar la buena voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Aún los ángeles lo anunciaban y lo decían cuando dice el versículo 14, buena voluntad para con los hombres. Recuerde, lo que está diciendo es, la buena voluntad de Dios para con nosotros es de sumo valor. Entonces, sí es de sumo valor que el cristiano, después de que ha creído y confiado en Jesucristo, su alma, que aprenda a conocer la voluntad del Señor en su vida. La buena voluntad de Dios
en nosotros, que somos los hombres. En el libro de Oseas se hace una declaración penosa y triste cuando dice que mi pueblo pereció en el libro de Oseas 4:6 porque le faltó conocimiento. Aunque el pueblo decía temer a Dios y decía adorar al Señor, lamentablemente, hermanos, dice la palabra de Dios que le faltó conocimiento. Conocimiento de su voluntad, de su plan, de sus propósitos para con nosotros los hombres. Y cuando se nos dice que le faltó conocimiento, a eso se refiere a que aun cuando hemos venido a creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hay tantos creyentes que llegan a divagar y a perderse en el propósito de encontrar y desarrollar la voluntad del Señor. Y por eso creo que nos debería de interesar a nosotros poder discernir y entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para con los hombres. El pueblo, recuerda, que pereció por esa falta de conocimiento. Y yo creo que el pueblo de Dios debería de estar en suma disposición, en mayor disposición de hacer, y no solamente de hacer, pero de conocer su buena voluntad para con este mundo, para con los hombres. Mientras el mundo, hermanos, yo pensaba en estos días atrás, ha sabido dar y anunciar su plan malvado, su agenda contraria a los valores de la familia, de la moral, de la pureza, de la integridad, de la santidad. Ellos no han escatimado en invertir recursos y valores y economía, información, por todos lados, bombardeándonos, dándonos su agenda y su plan. Hay tantos de nosotros los creyentes que con mucho dolor y con mucha pena tenemos que decir que ignoramos a totalidad, a plenitud, cómo encontrar y desarrollar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y por eso navegan en un mundo de ignorancia espiritual, pasando los años sin saber cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es de sumo valor, como veíamos en la traducción que leía. Y por eso creo, hermanos, que deberíamos de conocer y de presentar su buena voluntad nosotros que hemos sido salvos a este mundo. El mundo, como dije, hermanos, ha sabido vender la diversidad de género. No existe tal cosa como de tercer género, ¿verdad? O sin género. Dios nos diseñó con capacidades inmediatas, para cuando una persona nace, ¿verdad? El médico puede decir es hombre o es mujer y no puede decir quién sabe. Obviamente, la sociedad que ignora el plan y el propósito del Señor quiere socavar esa declaración de que Dios hizo a un hombre y a una mujer, pero aún así nos han vendido a nosotros su plan a perfección, a las escuelas, a las instituciones gubernamentales. Nada les ha costado venderle a la sociedad que es natural y común ver a una sociedad ya sin identificación de lo que es un hombre y una mujer, vendiendo esa idea del transgénero, porque han sabido desarrollar su voluntad. El pueblo de Dios, hermanos, no puede vivir ignorando ni planeando entender en el tiempo del Señor cuál es la buena voluntad del Señor. Y por eso bien vale la pena que nosotros como cristianos estemos conociendo y no desconociendo la buena voluntad de Dios para con los hombres, porque ese es el plan del Señor. El plan del Señor es que el creyente, aquel que ha creído en el Señor como su Salvador personal, hermanos, entienda que es de sumo valor que el pueblo de Dios conozca su voluntad. No solamente el mundo en relación a la salvación, pero su pueblo en cuanto a su voluntad. Y por eso
Yo creo que hay por lo menos dos o tres pensamientos que quiero compartir el día de hoy para dejarle a usted en su mente y corazón de, de que la voluntad del Señor es de sumo valor. Está por encima de cualquier expectativa del cristiano. Miren, muéstreme a un cristiano que ignora la voluntad del Señor y le voy a mostrar a un cristiano miserable en el sentido de las expectativas que como cristiano tenía cuando creyó en Jesucristo como su Salvador personal y que ignore la voluntad del Señor o que la desconozca y que por desconocerla se extravíe del plan de Dios en su vida. Es la persona más digna de conmiseración. Por eso quiero dejar el día de hoy, hermanos, para este devocional, tres principios bien sencillos que nos van a ayudar a entender cómo la voluntad del Señor es de sumo valor para nosotros. Número uno, escuchen esto. La Biblia nos dice que la primera cosa que el Señor quiere que su pueblo entienda es que la voluntad del Señor para con este mundo es que este mundo tenga al menos una oportunidad de conocer al Señor como su Salvador personal. Él quiere que todos los hombres escuchen, que toda esta creación tenga de norte a sur, este y oeste, la oportunidad, hermanos, de escuchar del amor del Señor. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Escúchelo, por favor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y note el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios está interesado en toda su creación, en cada ser humano de este lado del cielo. Yo estoy completamente en desacuerdo con la doctrina fatalista que enseña que Dios destina o, a unos para salvación y a otros para condenación, cuando mi Biblia claramente señala que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces su voluntad es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y ese todos incluye a cada nación, cada tribu, cada país donde el Señor no ha sido predicado. El pueblo de Dios debe de tener ese interés en llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Entonces Él quiere que todos los hombres sean salvos porque esa es su voluntad. Aunque no todos serán salvos, nuestro deber es que todos tengan la oportunidad, al menos una vez en su vida, de escuchar el plan de la salvación. Número dos, Él quiere que aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador personal, podamos precisamente comenzar a morir al yo en nuestras vidas y que entendamos lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 14, ¿verdad? En el versículo 8 y 7 y 8, cuando dice que ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y luego dice esto, así que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios quiere que el cristiano, si quiere conocer su buena voluntad para con los hombres, hermanos, debemos de comenzar a morir al yo y comenzar a encontrar en el proceso de desarrollar la voluntad de Dios en nuestra vida, rindiendo nuestro yo a Él. La Biblia nos dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Entonces, su voluntad es que todo mundo escuche. Su voluntad es que comencemos a morir al yo en nuestras vidas. Y número tres, debemos de dejar de amar al mundo y más que lo que deberíamos de amar al Señor en nuestra vida. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, cuando habla de forma introductoria a este capítulo, en el versículo 4, dice estas palabras fuertes, pero quiero que piensen lo que dice aquí: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Dice, mas él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego en el 8 dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblad de ánimo, purificad vuestros corazones. La manera en la que el cristiano podrá llegar a encontrar esa buena voluntad de Dios para con nosotros, como vimos que es de sumo valor en nuestra vida, tenemos que comenzar a pensar en que Dios quiere que este mundo escuche, que tengo que comenzar a morir al yo y que tengo definitivamente que comenzar también en mi vida como creyente a dejar de amar lo que yo tanto amo y comenzar a hacer lo que Él quiere que yo ame en mi vida. Que el Señor le bendiga para este día, hermanos. Un gusto saludarles. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un precioso día.